Gómez. Yo creo que en 2 semanas, yo creo que en 3 clases vamos a pasar todos los protocolos, ¿ya? Y de estos protocolos, si ustedes se dan cuenta, tenemos un montón de patologías, ¿ya? Bueno, también ya hemos pasado patologías en cerebro, pero que hay bastantes, como ejemplo de decir nódulo pulmonar, que es lo que es una enfermedad pulmonar difusa, que es lo que es un enfisema pulmonar, una bronquiectasia, una telectasia, ¿ya? Una fibrosis pulmonar, un neumotórax. Y después en abdomen hay otras más, entonces pancreatitis, tumores, hemangiomas, ¿no es cierto? Nombres que vamos a empezar a ver y que es importante, fundamental, saber por lo menos, saber las nociones de esas patologías para entender qué es lo que queremos ver nosotros en el escáner, ¿ya? Con respecto a eso, también en la próxima semana yo los voy a tener un listado que se lo voy a entregar, y ustedes van a trabajar por duplas, de a dos alumnos, vamos a hacer un trabajo, ¿ya? En el programa, en cátedra, tenemos tres evaluaciones, 3 pruebas de cátedra, y que valen 30% cada uno, ¿ya? Y hay una prueba, hay un trabajo de investigación, que es un trabajito, digamos, que le ayuda también a subir el promedio, en todo caso, y que lo vamos a dejar, se lo voy a dar la próxima semana, ¿ya? ¿Qué van a hacer estas enfermedades que están acá? Ejemplo, yo voy a pescar broncoestasias y se lo voy a dar a 2 alumnos. Le voy a poner, digamos, fibrosis pulmonar y se lo voy a dar a 2 alumnos. Y después lo que continúa, que son lo que vamos a ver ahora, abdomen y pelvis, y les voy a ir dando un trabajo determinado, ¿ya? De patología, pero eso no solamente es investigar sobre la patología, sino que asociarlo con el protocolo de examen que debemos ocupar, ¿ya? Asociarlos con el protocolo de examen que debemos ocupar. Y después eso lo voy a dar en detalle en un informativo en internet, ¿ya? Pero vamos entonces a continuar con lo que son los protocolos de examen de un escáner, ¿ya? Y vamos... Profe, sí. dice Rodrigo si lo deja entrar. Rodrigo, espérame, Rodrigo Figueroa está entrando, está uniéndose, ya está llegando ya. Le dejé la entrada, pero está... Sí, está entrando, uniendo, dice, está lenta la cosa. ¿Dónde está Rodrigo? ¿Está en Arica o es de afuera de la ciudad de Arica? ¿De Iquique no? ¿No es? Erika. Arica ya. No quería entrar, Rodrigo. Y le di la pasada, pero algo está pasándole a su computador, ¿ya? Pero ya le di la admisión para... No, dice uniendo nomás, ¿ya? Bien, pues entonces vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto de cuerpo. Ya les dije ya que la TAC de cuerpo se hace con los brazos hacia arriba, ¿ya? Ahí ustedes ven están viendo ahí el topograma, ¿ya? El topograma, y ustedes se dan cuenta que hay los brazos están hacia arriba de la cabeza, ¿ya? Hay dificultades, algún paciente que puede que uno le diga, no puedo levantar un brazo, ojalá sea uno nomás, pero no los dos nunca pueden estar abajo, ¿ya? Si un paciente tiene una limitación, ejemplo, una artrosis de hombro, en la cual el paciente está impedido de levantar el hombro, ojalá sea uno y no los dos, ¿ya? Acuérdense que el campo de visión útil del gantry no es todo el diámetro del gantry. El ejemplo, el diámetro del gantry es 70 centímetros, y lo útil que está por el efecto del haz en abanico, lo que cubre dentro de la circunferencia para ser útil para la visualización, para el campo de visión, solamente son 40, 45 centímetros, ¿ya? De ancho. Entonces, si yo coloco 2 brazos, van a quedar fuera del campo de visión, ¿ya? Entonces, por eso que los brazos quedan arriba, ¿ya? Y los 2 brazos también provocarían algún tipo de alteración en la imagen, ¿ya? Rodrigo Figueroa está pegado, los otros niños han entrado, y Rodrigo Figueroa yo le pongo acá a ingresar y no quiere ingresar, ¿ya? Bueno, las aplicaciones, bueno, un TAC de tórax, entonces se pueden hacer TAC de tórax sin contraste y TAC de tórax con contraste. ¿Cuándo se hace sin contraste? En las aplicaciones clínicas, como ejemplo de hemoptisis, que dijimos que era también cuando expectoración con sangre, ¿no es cierto? El nódulo pulmonar en estudio, menos de 10 milímetros, dolor torácico en estudio, traumatismo torácico. El traumatismo torácico se hace sin contraste, ¿ya? Tórax también de alta resolución. Ejemplo, hoy en día el COVID se hace con un tórax de alta resolución sin contraste, ¿ya?
No está acá, porque es una enfermedad nueva, ¿no es cierto? Enfermedad pulmonar difusa, enfisema pulmonar, bronquiectasia, atelectasia, fibrosis pulmonar y neumotórax. Ya dimos un poquito de la referencia de lo que son las bronquiostasias, dijimos que eran bronquios dilatados, ¿no es cierto? ¿Ya? De forma tubular o sacular, ¿ya? Y la fibrosis, también dijimos que lo que son las fibrosis, siempre son enfermedades del parénquima, en la cual existe una forma de, una de las formas de ver la fibrosis es la forma del panal de abejas en el parénquima pulmonar. Profe, una consulta. Las atelectasias también dijimos que eran unos colapsos, ya sea por ubicación, pueden ser colapsos de un segmento, pueden ser colapsos de dos segmentos, de varios segmentos, pueden ser colapsos de un lóbulo, o colapso total de un pulmón también, ¿ya? Donde se colapsaba acá. Esa línea que se ve usted aquí tiene aspecto de atelectasia. Puede ser una atelectasia de algunos, uno o dos segmentos que están colapsados, ¿ya? Y el neumotórax es presencia de aire en el espacio pleural. Eso es más o menos ya sabido para todos qué es lo que son los neumotórax, ¿ya? Profe, ¿Sí? ¿cuál es el signo de vidrio esmerilado? ¿De qué? Vidrio esmerilado. El vidrio esmerilado lo vamos a... Para ver el signo de vidrio esmerilado hay que ver la imagen. A ver si lo podemos ver más adelante. Usted sabe que las imágenes, lo que he dicho siempre, la imagen, si tú la ves, tiene mucho más enseñanza que yo te diga cómo es el vidrio esmerilado. Pero el vidrio esmerilado, como la palabra dice, ¿qué es lo que pasa con un vidrio? Un vidrio normal, tú ves a través del vidrio todo, el 100%. Tú ves un vidrio normal, ¿no es cierto? Tu ventana, tú ves hacia la calle y ves todo. Si a esa ventana tú le raspas, le pones, la lijas, ¿ya? Le esmerilas, le pones las rayas, ¿no es cierto? Ese vidrio te va a quedar medio borroso, ¿ya? Pero logras ver algo, ¿no es cierto? Algo borroso. Dentro de todo lo que puedes ver al otro lado, puedes ver algo detrás de ese vidrio esmerilado. El vidrio esmerilado en TAC de tórax es que también te deja ver algo, te deja ver unas imágenes, unas sombras difusas, y en la cual por lo menos puedes visualizar las estructuras vasculares dentro de ese parénquima, ¿ya? Y a eso se refiere el vidrio esmerilado, que te deja ver algunas cositas y te esconde otras. Y a eso se refiere, pero hay que ver la imagen. Cuando veamos imágenes en talleres, en laboratorio, te va a dar cuenta y te va a salir muy bien digamos, la explicación que te estoy dando así en forma teórica, es mejor verla en la imagen, ¿ya? Con respecto al vidrio esmerilado. Que es típica, es la imagen de virus esmerilado, se ven en las neumonias virales, ¿ya? En este caso, la neumonía que está dando hoy en día los pacientes que llegan a intubarse, ¿no es cierto?, y a ser asistidos por intubación mecánica en las UCI por COVID, lo que tienen son esas neumonias en virus esmerilado. Pero hay que ver las imágenes. Tenemos hartas imágenes de TAC de tórax por COVID, por si acaso, ¿ya? El rango de estudio es sobre los ápices pulmonares, lo que dice ahí, ¿no es cierto? El pulmón se hace con el paciente con los brazos arriba. Se le da las explicaciones que van a ser tomados en inspiración. El paciente inspira y se toma el examen sobre los ápices en este caso. Y tiene que quedar la imagen también, en la parte inferior es bajo las glándulas suprarrenales. Como que en esta imagen que se llama topograma, yo no veo las glándulas suprarrenales, lo hago más o menos a nivel de L1. ¿Ya? Y el FOB más o menos va a ser, dependiendo del paciente, son como 40, generalmente los pacientes son 35, 36, 37, 38, 39, 40 hasta 45 centímetros. Los FOB prácticamente son de 40 centímetros el promedio de ancho. Límite superior, límite inferior, glándulas suprarrenales tienen que estar incluidas, reformaciones MPR en envío de imágenes a ITMS, corte axiales de 3 cada 3 milímetros con filtro de mediastino, aquí siempre hay 2 filtros, ¿ya? Y enviar volúmenes de adquisición con algoritmo de reconstrucción de pulmón. ¿Sí? Tenemos el algoritmo de reconstrucción mediastino y los volúmenes, ejemplo acá nos dice, los volúmenes son de 1 cada 1. ¿Ya? Eso es un volumen verdadero. Todo lo que sea de menos de 1 milímetro es un volumen. Puede ser de 0,8, puede ser de 0,6, de 0,7, 0,8, 0,9, hasta 1 centímetro, hasta 1 milímetro, perdón. Acuérdense que el corte de 0,6, yo dije siempre, nunca lo vamos a ver. Si lo queremos ver en una pantalla, lo podemos ver, pero es un corte que tiene mucho grano, porque el espesor mínimo muy finito tiene muy poca información. ¿Ya? Cuando corresponde enviar cortes axiales de 1 cada 10 también, en algoritmos de alta resolución, esto se hace cuando uno le pide un TAC de tórax de alta resolución. ¿Ya? En caso de trauma, agregar cortes axiales de 3 cada 3 milímetros con filtro de hueso. O sea, en trauma tú entregas cortes coronales en mediastino
cortes, adquisición de reconstrucción de pulmón, 2 ventanas, y entrega una tercera ventana que sería, o filtro, perdón, que es en filtro de hueso, ¿ya? Y también una reconstrucción BRT que entrega una verdadera radiografía de parrilla costal, como lo dice, en BRT, donde tú puedes en el BRT verlo en todos los planos que uno los quiera revisar, ¿ya? Que es más que nada para ver las costillas. Después, consideraciones generales, es útil efectuar el programa de tórax desde las bases a los ápices. Bueno, cuando hay problemas de respiración, porque todo se estudia en el tronco, la parte cuerpo se estudia desde arriba hacia abajo, ¿no es cierto? Desde la cabeza, desde el cráneo caudal, pero cuando hay problemas de fallas en la respiración, ejemplo, estos pacientes con COVID que tengan digamos, mucha dificultad para mantener una apnea, ejemplo, un paciente dice, hay una disnea respiratoria, un paciente que respira agitado, con dificultad respiratoria, en ese paciente a lo mejor no va a tener la capacidad de hacer una inspiración de 10, 20 segundos, que es lo que dura la exploración para esto, ¿no es cierto? Y en esos casos se puede recurrir a hacer el examen desde abajo hacia arriba, ¿ya? Desde abajo hacia arriba, desde caudo craneal, como lo dice acá. No en todo, solamente cuando el paciente tiene dificultad para respirar. Ante hallazgos como hiperdensidades en los segmentos basales posteriores, también es recomendable efectuar exploraciones con el paciente en prono, ¿ya? Ante imágenes sospechosas endotraqueales o en la tráquea, ¿no es cierto?, como por ejemplo cuerpo extraño, se debe pedir al paciente que tosa y luego repetir el segmento sospechoso, ¿ya? Porque a veces es importante saber si es un cuerpo extraño o a lo mejor es un elemento que está en un pólipo, ¿no es cierto?, un crecimiento dentro de la misma tráquea. El tórax con contraste, llámese, cuando uno dice contraste siempre es lo mismo, hay que analizar masas o patologías infecciosas. En este caso, nódulo, eso ya es una masa, cuando es mayor a 10 milímetros, es un tumor, ¿no es cierto? Masa pulmonar, ¿ya? Empiema o absceso pulmonar, CA de pulmón, carcinomas pulmonares, son los más, mayoritariamente son el cáncer más frecuente en el pulmón. Los linfomas existen linfomas de Hodgkin o no Hodgkin, ¿ya? Metástasis pulmonares, ejemplo, un tumor, qué sé yo, de mamas y quieren ver si hay metástasis pulmonares, también tienen que ir con contraste. Y todo lo que es patología pleural, inflamaciones pleurales, ¿ya? Empiemas, todo lo que tenga que ver con patología pleural también es con contraste, ¿ya? Rango de estudio, lo mismo anteriores, que son sobre los ápices pulmonares y bajo las glándulas suprarrenales. Yo no veo las glándulas suprarrenales, dejo más o menos el trazo inferior en L1. Parámetros de inyección, esto es importante. Los parámetros de inyección siempre son 100 ml por paciente, ¿ya? Ejemplo, es 1 ml por kilo de peso, pero si el paciente pesa 90 kilos, le coloco los 100 ml. Si pesa 110 kilos, le coloco los 100 ml, es más o menos un promedio, ¿ya? El volumen es 2 a 3 ml por segundo. Pueden ser 2, 2,2, 2,5, 2,8 ml por segundo. Eso depende del equipo y también depende del tecnólogo que está haciendo el examen, ¿ya? Y más o menos en un rango sería, yo colocaba siempre 2,6, 2,8 ml por segundo para hacer un tag de tórax, ¿ya? Reformación MPR y envío de imágenes a ITMS. Cortes axiales de 3 cada 3 milímetros con filtro de mediastino, ¿ya? En la fase sin contraste. Y enviar volumen de adquisición con algoritmo de reconstrucción de pulmón. También es sin contraste este, ¿ya? Y después enviar cortes axiales, coronales y sagittales de 3 cada 3 milímetros en la fase contrastada con filtro de mediastino, ¿ya? Aquí en tórax se triplican las imágenes, porque yo tengo que enviar imágenes sin contraste en mediastino. También tengo que enviar imágenes sin contraste con algoritmo de reconstrucción de pulmón, ¿ya? Y tengo que enviar después, una vez que yo coloco el contraste, tengo que enviar los cortes axiales, coronales y sagittales de 3 cada 3 milímetros en la fase contrastada de mediastino, ¿ya? Y eso en el pulmón son bastantes cortes porque el pulmón es una zona, tiene bastante largo, ¿no es cierto? Se exploran generalmente unos 40, 45 centímetros de largo, por lo tanto también tenemos bastante información en un tag de tórax, ¿ya? Después tenemos el angiotag,
el angioTAC, hay dos tipos de angio en el pulmón, que es un angioTAC por TEP, y después está el angioTAC por aneurismas de la arteria pulmonar, de la arteria aorta, ¿ya? El TEP se denomina tromboembolismo pulmonar, ¿no es cierto? Las aplicaciones clínicas son, obvio, en la embolia pulmonar, generalmente producida por una trombosis venosa profunda, TPP, ¿ya? Síndrome paraneoplásico, cuando hay neoplasia, ¿no es cierto? Pueden crear también algunos trombos en las paredes de las arterias, la arteria aorta principalmente, disnea súbita, ¿ya? Y hipertensión severa. O sea, lo que uno quiere visualizar son trombos, ¿no es cierto?, en la arteria pulmonar. Y ojo, alumnos, que también en estos tipos de cirugía estética, ejemplo, la liposucción, ¿no es cierto?, donde son sometidas a bastante trauma de las arterias y las venas de la zona de la capa grasa que está entre el músculo y la piel, de la zona abdominal. Cuando son el proceso es muy largo, también se puede provocar trombosis, ¿ya? Bueno, también puede haber trombosis en lo que son las operaciones de, ejemplo, una fractura fémur, una fractura una fractura de cadera, trocanteriana, ¿no es cierto? Cualquier fractura que tenga, donde el paciente elimina bastante, hay bastante hemorragia, puede haber también lo que se denomina una embolia grasa. También puede llegar ese trombo a las arterias pulmonares, porque van avanzando por el sistema vascular, ¿no es cierto? Y pueden llegar a las arterias pulmonares. Y ahí se pide lo que se denomina una angiografía por TEP. El rango de estudio, ápices pulmonares, y inferior no es necesario ver las glándulas suprarrenales, simplemente es desde las bases, ¿ya? El objetivo de la angio es ver completamente la arteria pulmonar y sus ramas. Ese es el objetivo de la arteria pulmonar, de la angiografía por TEP, ¿ya? Que es ver el trayecto del tronco de la arteria pulmonar derecha, arteria pulmonar izquierda, y sus ramas, ¿ya? Las arterias segmentarias son las que están más distales, ¿ya? Parámetro de inyección, 100 ml por segundo, pero acá cambia el parámetro del flujo. En TAC de tórax normal era de 2 a 3 ml por segundo, y aquí son de 4,5 ml por segundo, pueden ser hasta 5, ¿ya? Son entre 4 a 5 ml por segundo en realidad, ¿ya? Dependiendo de las condiciones del paciente, dependiendo del equipo, yo coloco esta cantidad de contraste, ¿ya? Es importante recalcar que en todos los procesos de angiografía, las llaves, perdón, los conectores que se colocan en la vena del brazo, ¿no es cierto?, son de calibre grande. En este caso se ocupa un 18, ¿ya? Un 18 obligatorio prácticamente, ojalá que sea siempre un 18 para tener para que por ese calibre caiga, pase sin problemas los 4,5 ml por segundo, o 5 ml por segundo a veces, ¿ya? Es una inyección bastante rápida, ¿ya? La reformación MPR y envío de imagen TMS, cortes axiales de 2 cada 2 milímetros en fase sin contraste, con filtro pulmonar y de mediastino. Los cortes son más finitos, de 2 cada 2. Yo quiero ver trombos, entonces a veces hay trombos pequeños y hay que verlos completamente, ¿ya? Los pitch también acá son acotados, el pitch de 1 o menos de 1, ¿ya? Enviar volumen de adquisición en la fase angiográfica, hay que enviar todo el volumen de uno cada uno, a eso se le denomina volumen, solo de arterias pulmonares, ¿ya? Solo de arterias pulmonares, desde el tronco de arteria pulmonar derecha, arteria pulmonar izquierda, y las arterias lobares y arterias segmentarias, que son las que siguen a continuación. Consideraciones generales, utilizar el bolus test, ¿ya? O bolus tracking, ¿ya? Para poder censar adecuadamente la llegada. Yo les expliqué anteriormente de qué se trataba esto. Y hay que saber reconocer bien el tronco de la arteria pulmonar, porque en ese tronco de la arteria pulmonar yo voy a colocar un ROI, ¿ya? Un circulito, ¿no es cierto? Tiene que ser de menor diámetro que la arteria pulmonar. Si la arteria pulmonar mide 1,5 centímetros, el ROI que vamos a emplear va a ser aproximadamente de 1 centímetro, ¿ya? Siempre menor al calibre, ¿ya? Y la lectura tiene que ser en el centro en el centro del tronco de la arteria pulmonar, ¿ya? Y ahí se censa en condiciones normales, sin contraste, va a dar una lectura más o menos de 10, de 20 UH, unidades ANFE, y se hace un censo, dice la palabra, dice censar, se hace un censo, colocando alrededor de unos 10 cc de contraste en la vena, ¿ya?
YSC de contraste en la cual van pasando rápidamente, y el equipo va censando, va disparando en forma convencional, un disparo cada 5 segundos, ¿no es cierto? Y va indicando cómo va subiendo las unidades Anfield a medida que la arteria se va contrastando, ¿ya? Y ahí me indica más o menos, una vez que sense, hace ese censo, ¿no es cierto?, de las unidades Anfield, y en un tiempo determinado, porque en realidad lo que quiere censar es en qué tiempo, desde que se empezó la inyección, se contrasta la arteria, ¿ya? Y uno le pone ahí, ejemplo, quiero que a los 110 UH, 110, uno al equipo le pone ahí, ¿no es cierto?, va controlando el equipo, le dice, quiero que la espira o la exploración sea cuando el volumen de contraste llegue, cuando el contraste, ¿no es cierto?, llegue a 110 unidades Anfield. Algunos tecnólogos la ponen a los 100, otros 105, 110, 115, eso depende de cada tecnólogo, ¿no es cierto? Pero ese es el promedio. Y una vez que el equipo, ya cuando uno va a inyectar el volumen completo, que son 100 cc, después de haber hecho el censo, el equipo solo, totalmente automatizado, me lanza la espira. ¿Ya? Prácticamente es como una prueba de que va a salir 100% seguro de que va a salir la arteria contrastada completamente con las UH que yo le indiqué al equipo. ¿Ya? Eso es censar el bolo. Después está el angiotac para ver aorta. ¿Ya? Obviamente que los dos son distintos. ¿Ya? Ejemplo, este de acá, para ver arteria pulmonar, obviamente el tiempo de adquisición va a ser antes, ¿ya? Acá tenemos el ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, pero no veo la arteria pulmonar. La arteria pulmonar sale del ventrículo derecho, ¿ya? Los tiempos para ver la arteria pulmonar son antes que la arteria aorta, ¿ya? Antes que la arteria aorta. Hagamos un repaso por donde ingresa el ejemplo, un repaso por donde ingresa el contraste a una vena del brazo. Por ejemplo, el contraste ingresa a una vena del brazo, ¿no es cierto? Ejemplo, sube por la humeral, vena humeral, sube a la vena axilar, llega hacia la vena tronco venoso, si lo inyectamos en el brazo izquierdo, tronco venoso brachiocefálico izquierdo, ¿no es cierto? Y después ese mismo bolo llega a la vena cava superior. Desde la vena cava superior, vamos siguiendo el bolo, ¿no es cierto? Ingresa a la aurícula derecha, ¿no es cierto? A la aurícula derecha. Y de la aurícula derecha, la sangre llega al ventrículo derecho. ¿Ya? Y una vez que está en el ventrículo derecho, sale expulsada la sangre hacia la arteria pulmonar derecha. ¿Ya? Y eso más o menos en un tiempo real, o sea, en un tiempo menos de promedio, pasan 18 segundos. Ejemplo, yo inyecto un bolo a 4.5 ml por segundo y pasan 15 a 18 segundos. Y ahí se hace la exploración, ¿ya? En eso, ¿ya? Ahora, llegó a la arteria pulmonar. Ese es un estudio para hacer angio de arteria pulmonar, más o menos 15 a 18 segundos. Si nosotros seguimos el bolo del contraste de la arteria pulmonar, pasa entonces la sangre a los pulmones, ¿no es cierto? Llega a todo el sistema vascular pulmonar, llega hasta la parte de los vacinos, y nuevamente la sangre se devuelve de los pulmones a través de las venas pulmonares a la aurícula izquierda, ¿ya? Y de la aurícula izquierda, esa sangre pasa a través de las válvulas, ¿no es cierto?, al ventrículo izquierdo, ¿ya? Y desde el ventrículo izquierdo la sangre, ¿a dónde se expulsa? Al callado aórtico. Y en el callado aórtico tenemos acá nosotros, digamos, podemos hacer la angiografía para ver aorta, por aneurismas de la aorta, ¿ya? Entonces es un tiempo más tardío. Generalmente son 20, 22 a 25 segundos. Eso más o menos. Pero eso hoy en día de los tiempos ya lo tenemos regulado con el censo que se llama el bolus tracking, ¿ya? El bolus tracking me censa a mí en cada paciente, porque los pacientes son totalmente distintos unos con otros, y me da el tiempo determinado para que el equipo, realmente el mismo equipo, vaya censando y me lance la exploración, ¿ya? Entonces está todo regulado, está todo automatizado prácticamente hoy en día. Antes de la existencia de los equipos multicorte no existía eso, simplemente uno tenía que hacerlo con los tiempos que estaban establecidos
como protocolo. Un ejemplo, para arterias pulmonares eran 18 segundos, 15, 18 segundos, el paciente era muy joven, 15, 18 segundos, para un paciente adulto mayor, 18 segundos, y para la arteria aorta eran 22, 25 segundos, ¿ya? Eso más o menos es lo que se toma como tiempos para que se contraste cada arteria. Bueno, ¿en qué aplicaciones se hace esta arteriografía? O sea, esta angiografía, perdón. En disección aórtica, por ejemplo, la disección aórtica es, ya les dije, el desprendimiento de la capa íntima de la arteria, ¿ya? Bueno, hay unos tipo A, tipo B, ¿ya? Aneurisma aórtico es cuando el calibre de la aorta es mayor a lo normal, ¿ya? Hematoma intraluminal, un golpe, no sé, perdón, unas contusiones intraluminales dentro del vaso, ¿ya? Úlcera penetrante de la arteria, ¿ya? O síndrome aórtico agudo. Las indicaciones más indicadas son estos dos de arriba, ¿ya? Disección aórtica, tipo A o tipo B, o aneurisma aórtico. Son las más frecuentes. Bueno, la exploración es lo mismo. Límite inferior, abarcar troncos supraórticos. Acá hay que ver, ojalá ver hasta el cuello. Ejemplo, los troncos supraórticos son la tronco arterial bracocefálico, la arteria carótida izquierda y la arteria subclavia izquierda, ¿ya? Eso hay que lograr visualizarlo, por eso hay que el límite superior es más arriba, más o menos a nivel de C6, 5, C6 más o menos, ¿ya? Y hay que ver todo el calle aórtico y la aorta descendente hasta las arterias renales, o sea, bajo el diafragma, más o menos donde empiezan las arterias renales, se estudia el corte, más o menos entre C7, C6 hasta L1, L2, hasta L2, perdón. Ese va a ser nuestro campo, todo lo que tiene que abarcar el FOB, ¿ya? Parámetros de inyección también son 100 ml, y ustedes ven acá que se repiten los mismos 4,5 ml por segundo, ¿ya? Y las reformaciones MPR y el envío de TMS son cortes axiales de 2 cada 2, son más finos, ¿no es cierto?, en fase sin contraste, con filtro pulmonar y de partes blandas, ¿ya? Partes blandas es mediastino, partes blandas o mediastino es lo mismo, ¿ya? Enviar volumen de adquisición de la fase angiográfica. Hay que hacer un MIP, ¿ya? Eso que tenemos arriba, esa imagen que está acá arriba, esos son MIP. Proyección de máxima intensidad. Y enviar volumen BRT, ¿ya? Consideraciones generales, también hay que hacer un test bolus. ¿Dónde va a ser ahora el test bolus? Si en la angio por TEP era en el tronco de la arteria pulmonar, acá el bolus tracking se realiza en el tronco de la arteria. Acá está malo, ¿se acuerdan que le tienen que corregirlo? En el tronco, acá se realiza en el tronco de la arteria aorta. Acá está malo, tronco de la arteria aorta. Ahí se mide el bolus tracking. Bueno, ahí pasamos entonces a lo netamente, lo que se hace mayoritariamente en los servicios de escáner, que son los exámenes de abdomen y pelvis, ¿ya? Ya les dije ya en una primera ocasión que el TAC se puede hacer TAC de tórax solo, TAC de tórax y abdomen junto, pegado, ¿no es cierto? TAC de abdomen y pelvis, que es el caso que sale acá, ¿no es cierto? Y también hay un TAC que se llama TAC de tórax, abdomen y pelvis, de una sola vez. O sea, cuando dice TAC de tórax, abdomen y pelvis, se estudia todo el volumen, desde los ápices pulmonares hasta la sínfisis pubiana, de una sola vez, ¿ya? No por separado. Entonces, bueno, acá vimos anteriormente el TAC de tórax, el TAC de abdomen y pelvis, pero, les vuelvo a repetir, se puede tomar solo, el abdomen solo, la pelvis sola, se puede tomar tórax y abdomen, todo lo que tenga continuidad. Pues, tórax y abdomen se puede hacer, ¿no es cierto? Y también se puede hacer abdomen y pelvis, tiene continuidad. Y también tórax, abdomen y pelvis, que es el más frecuente, ¿ya? Las aplicaciones clínicas, ejemplo, acá solamente dice protocolo sin contraste más fase venosa, o sea, una fase sin contraste más fase venosa, se hace en las siguientes aplicaciones clínicas, ¿ya? Por eso que es importante saber de qué se trata cada una de las patologías y por qué solamente se hace tales fases, ¿ya? Tales fases. En este caso, una fase sin contraste y una fase venosa solamente, ¿ya? Entonces acá dice, el dolor abdominal en estudio, tiene un asterisco en realidad, ¿ya? Y aquí es donde el tecnólogo tiene que saber patología, ¿ya? Ejemplo, cuando uno toma una fase simple, y si no aparece nada, hago la otra fase que se llama fase venosa. Pero si yo hago una fase simple
y veo que hay alguna patología o alguna anormalidad en el hígado, ¿ya? O en el riñón, o en las suprarrenales, o también en el páncreas, yo voy a tener que imperiosamente cambiar el protocolo y agregar una fase arterial. Por eso sale un asterisco ahí arriba, ¿ya? Entonces, ahí es donde el tecnólogo es el que tiene que tener los conocimientos, ¿no es cierto?, de la anatomía normal y de la anatomía que puede estar un poco alterada, ¿ya? Entonces se dice que cualquier alteración renal, o, perdón, hepática, renal o suprarrenales, tiene que ser trifásico. O sea, en este caso, el examen acá no es trifásico, simplemente es una fase, que es la fase venosa nomás, ¿ya? Y la fase simple, que siempre está contemplada casi, ¿ya? Entonces, para estas aplicaciones son dolor abdominal en estudio, el baja de peso en estudio también tiene un asterisco, también se estudia, digamos, en la fase simple si es que hay alguna alteración, y para uno cambiar el protocolo, ¿ya? Los linfomas son prácticamente que es solamente la fase venosa y la fase sin contraste, ¿ya? Las neoplasias ocultas también, la neoplasia oculta también tiene un asterisco y va a indicar, dependiendo de la fase simple, que lo que yo vea, se le aplica trifásico cuando hay alteraciones ya sea hepáticas, renales o suprarrenales, ¿ya? Neoplasia también del tracto digestivo, ejemplo, el sea gástrico, el sea de colon, el sea duodenal, todo lo que tenga que ver la parte digestiva, el tubo digestivo, ya sea el estómago, el colon y el duodeno, se hace con la fase sin contraste y la fase venosa solamente, ¿ya? También tenemos para estos casos el cáncer de vesícula, el preoperatorio y el postoperatorio. También se aplica este protocolo de abdomen y pelvis sin contraste y más fase venosa en cáncer de ovario y próstata, en cáncer de ovario en damas, ¿cierto? Próstata en varones, ¿ya? En pielonefritis, en diverticulitis, en apendicitis. Entonces, uno se aprende de memoria después. Todo lo que es itis, los toma con una fase solamente sin contraste y la fase venosa, ¿ya? Después tenemos las colecciones abdominales o pélvicas, ejemplo, el líquido peritoneal o infecciones como pus en el peritoneo, ¿cierto? Se toman igual sin contraste y fase venosa. Las trombosis venosas profundas, ¿ya? Ejemplo, una trombosis, ejemplo de las arterias ilíacas, síndrome paraneoplásico, también se toman sin contraste y con fase venosa solamente, ¿ya? Por ahí dice lo que dice el asterisco. El asterisco dice, ante la existencia de lesiones hepáticas, ¿ya?, o sospechosas de estas, se recomienda la realización de una fase arterial a este órgano, ¿ya? Faltó ahí agregar también lesiones renales y suprarrenales, ¿ya? El rango de estudio es de las cúpulas diafragmáticas, el topograma lo toma de la mitad del tórax más o menos hasta abajo, igual el topograma acá para abdomen y pelvis son 70 y tantos centímetros, 72 centímetros, no me acuerdo, y se hace desde la cúpula diafragmática hasta trocánter menor, ¿no es cierto? Aquí no se indica, pero generalmente se hace por debajo de la sínfisis pubiana, o sea, más o menos termina el isquion y se hace el límite inferior, ¿ya? Entonces, el límite superior, cúpula diafragmática, y límite inferior, sínfisis púbica, pero en realidad es bajo la sínfisis púbica. Donde termina la sínfisis púbica, tiene que ser el rango inferior. Parámetro de inyección, 100 ml, y el volumen es menor, igual que el TAC de tórax, es de 2 a 3 ml por segundo. Acuérdense que el de 4,5 milisegundos era para angio. En este caso es solamente de 2 a 3 ml, es para un examen simple. O sea, un examen con contraste para abdomen y pelvis, en la fase venosa. Reformación MPR y envío de imágenes de TMS, corte de axiales de 3 cada 3 milímetros para cualquier fase y sin contraste. Y corte de axiales y coronales, ¿ya?, de 3 cada 3 milímetros para la fase venosa. La fase venosa se toma, se hacen recursiones axiales y coronales, ¿ya? Y faltó ahí, dependiendo del médico, también se le pueden mandar sagitales, ¿ya? Consideraciones generales, siempre una preparación antes del paciente es distender paredes del estómago previamente a la adquisición. ¿Qué pasa? Cuando usted pasa al paciente al box, una vez que se le hace las indicaciones al paciente, ¿no es cierto? La indicación es, se saca la ropita, se queda con la bata abierta hacia atrás, y en ese momento, antes de pasar a la sala, toma un vaso de agua con 400 ml de agua. ¿Y eso para qué se hace? Para distender las paredes del estómago, puesto que si el paciente como viene en ayuna, el estómago está replegado, está sin líquido, está como un globito desinflado, y no puedo visualizar bien yo las paredes del estómago. Las paredes del estómago también pueden tener alguna patología, como un engrosamiento.
El engrosamiento mucoso puede determinarme a mí la presencia de una masa de la pared del estómago, entonces hay que verla bien distendida, que se distenda, y eso se da, la preparación para este examen son 400 ml de agua al momento del examen, ¿ya? Siempre 2 o 3 minutos antes del examen, ¿ya? No puede ser antes, no puede ser una hora antes, porque el estómago se vacía rápidamente. En 20, media hora el estómago se vacía, ya con agua. Entonces tiene que ser justo antes de entrar a la sala de examen, ¿ya? Abdomen y pelvis. Ahora, protocolo sin contraste, fase arterial, venosa y tardía. Esto se llama trifásico, ¿ya? Cuando uno, el examen le dicen TAC de abdomen y pelvis, trifásico se refiere a esto, que hay que hacer una fase primera arterial, una venosa y una tardía, independiente de esta que es sin contraste. Entonces, en resumidas cuentas serían 4, pero en realidad las fases solamente se le denominan cuando uno inyecta el contraste, ¿ya? Entonces, fase arterial es una, fase venosa es la segunda y la fase tardía es la tercera, ¿ya? La fase simple hay que hacerla sí o sí, ¿ya? Sí o sí. Entonces acá tiene una espira o un recorrido o una exploración sin contraste, una exploración con contraste que es una fase arterial, venosa y tardía. El paciente se irradia, harto. Se irradia en la fase sin contraste, una pasada, ¿no es cierto? Después hace una pasada arterial por los rayos X, después una venosa y una tardía. Son como hacerse 4 exámenes en uno. Por eso que uno tiene que aquí acotar bastante lo que son los recorridos, ¿ya? Ahí vamos a ver qué recorridos se hacen cada una. Bueno, aquí no aparece, ¿ya? Entonces vamos al tiro, como no aparece, vamos a dejar determinado al tiro qué recorrido se hace sin contraste. El recorrido sin contraste es completo. Es de la escúpula diafragmática hasta la sínfisis pubiana, ¿ya? El recorrido arterial es solamente hepato-renal, o sea, desde las cúpulas diafragmáticas hasta crestas ilíacas. Este es más corto. No tiene razón de ser que hacerlo largo, porque las arterias, en la fase arterial, lo único que se está visualizando bien irrigado es el hígado y los riñones, ¿ya? No, lo demás no es para ver fase arterial. La fase arterial es netamente para ver riñones, o sea, hígado y riñones, ¿ya? Por lo tanto, es más corta la espira, ¿ya? La fase venosa también es larga, es igual que la sin contraste, es de las cúpulas diafragmáticas hasta la sínfisis pubiana. Y la fase tardía puede ser corta, puede ser desde la cúpula diafragmática hasta la cresta ilíaca, ¿ya? Aunque algunos servicios se toma igual completa, ¿ya? Lo ideal es tratar de ir acortar esta y acortar esta otra, ¿ya? Entonces, aplicaciones clínicas, lesiones hepáticas y esplénicas. Todo lo que tenga que ver lesiones del vaso y tensiones del hígado tienen que ser con trifásico. Ejemplo, acá hay una lesión, ¿no es cierto?, que no es normal, esto es ahí. Cualquier lesión hepática tiene que ser trifásica, porque las lesiones hepáticas tienen distintos comportamientos al contraste yodado endovenoso. Hay una, dependiendo de la, ejemplo, una hiperplasia nodular focal, o una hemangioma, o un tumor, son distintos los comportamientos al medio de contraste, por lo tanto hay que distinguirlos. Y acá es súper importante que no se puede saltar ninguna fase. Si usted salta alguna de las fases, el examen va a ser incompleto y no va a ser, no va a entregar un diagnóstico. Tiene que ser completamente, ¿ya? Entonces, ¿para qué está indicado este examen trifásico? Para lesiones hepáticas y esplénicas, los hemangiomas, ¿ya? La hidatidosis, acuérdense, los hidatidosis, eso tiene que ver con con parásitos que vienen del perro, ¿no es cierto? Hay niños que han tenido quinarica, sobre todo, y hidatidosis porque han estado en contacto con perros enfermos, y eso hace crecer un quiste en la zona hepática, ¿ya? Se llama quiste hidatídico. Bueno, la hiperplasia nodular focal, ¿ya? Eso también es un tipo de tumor benigno, pero es importantísimo hacer la fase arterial, venosa y tardía, porque va a depender del comportamiento de la hiperplasia nodular focal. Si no tomas la arterial, no se va a ver nada, se va a ver algo borroso en venoso y tardío. Es re importante para la hiperplasia nodular focal la arterial, porque en la arterial solamente se contrasta y después se borra rápidamente, ¿ya? El hemangioma no, el hemangioma tiene un comportamiento igual, es un nódulo también grande, que tiene un comportamiento bien clásico, bien típico, ¿ya? Que primero se contrasta de afuera hacia adentro, como concéntrico, ¿ya? Entonces, por eso es importante las fases en estas patologías, ¿ya? El hepatocarcinoma, que es el cáncer más habitual de
de células pequeñas también se llama, ¿no es cierto?, que es el cáncer más habitual del hígado, ¿ya? Que sobre todo está más asociado a los pacientes que tienen, tienen un deterioro hepático crónico, por ejemplo, los cirróticos, ¿ya? Les puede dar un hepatocarcinoma, son un factor más preponderante. Después tenemos los cánceres de las vías biliares, que se llaman colangiocarcinomas, ¿ya? Y lo otro que es el tumor de Klatskin, también es un tumor clásico del hígado, ¿ya? Y para estos casos, la tardía, para el tumor de Klatskin, se hace una tardía, en vez de la tardía típica es de 3 a 5 minutos, se hace una tardía de 15 minutos, puesto que a los 15 minutos recién puede tener un comportamiento de contrastarse para este tipo de tumor, ¿ya? Después tenemos las metástasis hipervasculares, ejemplo el cáncer de tiroides, ¿ya? Cáncer de tiroides, a pesar de que no es un cáncer del abdomen y pelvis, sino que es de tiroides, pero pueden haber metástasis hepáticas, tienen que, para el cáncer de tiroides, para el cáncer de mama, para el carcinoide, que es el intestino delgado, para los sarcomas, que son tumores musculares, ¿no es cierto? Para los melanomas, que son tumores de piel, que aquí en Arica es bastante frecuente ver tumores de piel, y tumores de vesícula, también se hace trifásico, ¿ya? Importante asociar todas estas patologías siempre integradas con el conocimiento de los estudiantes porque, bueno, aparecen los textos en lo que tenemos de ayuda en los equipos, pero estos protocolos que están en esto que se llama ITMS, guárdenlos y ténganlos siempre presentes porque si hay un paciente que dice TAC de abdomen y pelvis y no dice que hay que hacerlo trifásico, sino que dice solamente TAC de abdomen y pelvis, cáncer tiroideo, hay que hacerlo trifásico, ¿ya? Si dice cáncer de mama, hay que hacerlo trifásico, ¿ya? Si dice melanoma, dice melanoma, en la orden solamente, la orden va a decir TAC de abdomen y pelvis, pacientes antecedentes de melanoma, qué sé yo, en la cara, melanoma en la zona dorsal, melanoma realmente son de la zona de la espalda, ¿no es cierto? O en el pie, a algunos pacientes tienen mucho melanoma en las extremidades inferiores, ¿ya? En el pie, en el tobillo, y a pesar de que está súper lejos, el melanoma, lo que se está estudiando en el tracto de abdomen y pelvis es metástasis, ¿ya? Entonces tiene que hacerse trifásico, ¿ya? El cáncer de vesícula también, que es habitual en aquellos pacientes que tienen cálculos vesiculares, pueden llegar a hacer en el tiempo tumores vesiculares. También el examen va a ser trifásico, ¿ya? Les vuelvo a repetir estos temitas, cada uno de estos, la hiperplasia nodular focal, quizás les voy a dar el tema y les va a tocar a 2 alumnos, ¿ya? No sé si entregárselos, dárselos a elegir, eso lo voy a ver de aquí al fin de semana, ¿ya? Para que ustedes elijan algunos de estos temas que están acá. Hemangioma le va a tocar a una dupla, hidatidosis le va a tocar a otro, ¿no es cierto? Hiperplasia nodular focal a otro. Van a buscar de qué se trata el tema y cuál es el comportamiento del contraste en estas patologías, ¿ya? Y ese va a ser el trabajo de investigación que tiene un 10% en cátedra, ¿ya? ¿Ya? Igual, qué es lo que es el melanoma, ¿no es cierto? Cómo se hace reacciones secundarias a través del sistema linfático, toda la parte sanguínea, ¿no es cierto? Y donde se alojan preferentemente las metástasis, ¿ya? Y bueno, ahí para eso hay temas, y son bastantes, ¿ya? Como ustedes son 39 alumnos, vamos a hacer 19 temas, ¿ya? 19 temas dividido en 19 son 38 alumnos, me sale 20 temas vamos a hacer, ¿ya? Y acá hay hartos temas, así que hay bastante temas, ¿ya? Bueno, lo otro que dije, esto es hepático, y también las lesiones renales y las suprarrenales es la otra, digamos, lesión donde se toma el examen trifásico, ¿ya? Ejemplo, el cáncer renal, ¿ya? Cáncer renal tiene que hacerse trifásico. El control pre- y postquirúrgico de un cáncer renal, ¿ya? Los cánceres renales más frecuentes es el hipernefroma, ¿ya? Después tenemos el absceso o quiste infectado, ¿ya? Hay abscesos renales, acá tenemos el riñón, ¿no es cierto? Ese es el riñón, acá está el hígado. Entonces, cuando hay abscesos, cuando hay infección de la zona perirenal, generalmente se ubica en la periferia, o un quiste infectado, tiene que hacerse trifásico. Ante la presencia de un nódulo o masa indeterminada en el parénquima renal, también se hace trifásico. Y también en lo más simple, que es esta cosa de los quistes, es recurrente que aparezcan en todos los exámenes, en pacientes generalmente con edad avanzada, hay quistes renales, ¿ya? Y el quiste renal puede ser simple, pero aunque sea simple, hay que tratar de
los quistes se categorizan también, ¿ya? Están categorizados por un médico, en Bosniak le llaman, por Bosniak 1, 2, 3 y 4. En realidad, el quiste simple es el Bosniak 1, que es un quiste muy bien definido, puede medir 1, 2, 3 milímetros, pero es borde definido, y solamente lo que tiene en el centro es el líquido. Y eso es un quiste simple, y eso simplemente se categoriza ¿con qué? Haciendo un examen trifásico, ¿ya? Porque si tiene un poquito de impregnación de contraste, un quiste ya va a ser categorizado en otra fase, y los quistes que tienen, ejemplo, varios lóbulos, tienen tabiques en intermedio y se contrastan un poquito, esos se operan. Por eso que hay quistes y quistes. El quiste más simple, y también pueden haber quistes que tengan una categorización mayor, que tengan unos bordes irregulares, y eso ya se opera. Por eso es importante en patología renal hacer trifásico, en patología hepática hacer trifásico. En metástasis, que las nombré acá, cáncer de tiroides, de mama, carcinoides, sarcomas, melanomas y vesícula, tiene que hacerse el examen trifásico. Después dice, Profe, rango de estudio, fase sin contraste, arterial y tardía. profe, ¿Sí? este examen al evaluar lesiones renales y suprarrenales, ¿vendría siendo lo mismo que el urotac o pielotac? No, no. Acá estoy viendo cánceres. Cáncer renal, control de un cáncer renal, todo se refiere a cáncer, ¿viste? Absceso, eso es una infección. Nódulo es un tipo de lesión hepática. Nódulo, una masita pequeña de 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros, o más indeterminada, que no se sepa, es netamente entre parénquima. Y el quiste renal. A lo que tú refieres, la urotac y la pilotac, son netamente para ver litiasis. Ah, ok. Litiasis yo no necesito ponerle contraste, no necesito ponerle nada, ¿no? Y eso lo vamos a ver acá al final, que se llama, el examen se llama urotac. Perdón, urotac es un examen, y urotac es otro examen, ya que es con contraste. El otro es el pilotac. El pilotac solamente necesito yo una fase simple, una sola pasada, como esta que está acá, la fase simple que está acá, esa sin contraste, pero con un volumen de menor espesor, obviamente con una pitch también de 1 o menor a 1, se hace para estudiar cálculos, pues, cálculos ureterales, que es bastante habitual. Entonces, si hay cálculos, yo necesito ponerle contraste. Cálculo es exponer al paciente a daño, o sea, radiológico. Simplemente se hace una pasada simple, ¿ya? Y ese pilotac reemplazó a la pilografía, y sin poner contraste, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Estamos en los exámenes que son contrastados acá, ¿ya? Bueno, el rango de estudio son una fase sin contraste, una arterial y una tardía, abarcar completamente el hígado y riñones, ¿ya? Venosa, abarcar, bueno, acá solamente ves que acá está cortado lo que dije al comienzo, la fase sin contraste, literal y tardía, solamente abarcar desde la cúpula diafragmática hasta la cresta ilíaca, que más o menos ahí está el hígado y están los riñones, ¿ya? Y después solamente la fase venosa es la larga, y eso se hace para cuidar al paciente, para no irradiar los demás, ¿ya? Incluso yo les dije, la sin contraste se hacía completa, porque en el protocolo que teníamos en la clínica, la fase sin contraste la hacíamos completa, o sea, hacíamos completa esta y la venosa, ¿ya? Pero acá el protocolo ITMS es más acotado, ¿ya? Por eso les digo yo, los protocolos varían. Los protocolos, no es ejemplo, ustedes se lo van a llevar como una guía, pero cuando lleguen a trabajar a su servicio van a ver algunas pequeñas modificaciones, ¿ya? Y esas modificaciones son como esta. Aquí, en el ejemplo, en la clínica Arica, se hacía la fase sin contraste completa hasta la subpubiana, y la venosa igual. Y las otras dos eran cortitas. La arterial y la tardía eran cortitas, solamente de cúpula diafragmática hasta cresta ilíaca, no se veía la pelvis, ¿ya? Entonces, a eso se refiere con lo que son la técnica acá. Tenemos que tener nosotros también en nuestro ADN de tecnólogo lo que es la protección del paciente, ¿ya? Lo que es alara, proteger, o sea, hacer manejar la radiación, ¿no es cierto?, con fines que sean de buen diagnóstico, pero no exceder en irradiar demasiado al paciente para obtener una buena imagen, ¿ya? Yo puedo obtener buenas imágenes con la menor cantidad de exposición con el paciente, ¿ya? Ya ves, aquí también acá no hablo nada de modificar los factores también los puedo modificar en el momento, ¿ya? Si el paciente me tocó un paciente de 50 kilos, muy delgadito, yo no le dejo el protocolo no le dejo el protocolo que tiene el equipo, porque el equipo ahí se los puedo bajar, ¿ya?
y sobre todo se los bajo a las sin contraste y le dejo la máxima, lo que dice el equipo, a la fase venosa, que es la más importante. ¿Ya? Y uno puede ir jugando con todo eso, uno de los factores técnicos y también con el recorrido. ¿Ya? Parámetros de inyección del contraste, volumen de medio contraste 100 ml, igual son de 2 a 3 ml por segundo. ¿Ya? Cuando uno va a hacer una fase arterial, lo ideal no ocupar 2, sino que ocupar cercano al 3. ¿Ya? Cuando uno hace una fase venosa solamente, 2, 2,5, ¿ya? Pero cuando uno hace una fase arterial incluida, como en estos casos, se acerca a 3, o sea, 2,6, 2,8 ml por segundo, o 3 ml por segundo también. ¿Ya? Eso lo maneja uno después con su equipo y con las características del paciente. Si un paciente es más o menos obeso, le doy más ml por segundo y a lo mejor probablemente le coloco más ml también, 110, depende, si un paciente que pesa 120 kilos, le coloco 120 ml de contraste y a 3 ml por segundo. Eso depende del paciente, ¿no es cierto? Depende del equipo también. Las reformaciones MPR y envío ITMS, acá son bastantes imágenes. Corte de axiales de 3 cada 3 para fase sin contraste, se manda la fase sin contraste, axiales solamente. Corte de axiales de 3 cada 3 para fase arterial. Corte de axiales y coronales de 3 cada 3 para fase venosa. Y corte de axiales de 3 cada 3 para fase tardía. Entonces aquí uno suma acá 80 cortes, 80, 240, más 100, son 400 cortes más o menos. Uno puede mandar acá 400 imágenes, ¿ya? En un abdomen y pelvis van 400, 500 imágenes. Es más o menos el promedio. Es bastante imágenes. Y eso que están de 3 cada 3. ¿Ya? Y aquí nos dice que he mandado el volumen. En las angiografías se mandaban volúmenes. Volúmenes son de 1 cada 1. Aquí solamente de 3 cada 3. ¿Ya? Es bastante información. Es importante que el tecnólogo cuando manda las imágenes, generalmente siempre se queda olvidada, o sea, no generalmente, pasa que se queda olvidada una fase y el equipo te lo devuelve porque está incompleto. Entonces, hay que preocuparse de cuando uno envía, uno ya terminó el examen, hizo las reconstrucciones coronales post proceso, empezó a enviar las imágenes, hay que revisar bien que esté la sin contraste, la fase arterial, la fase venosa en coronaria sagital y la fase tardía. Entonces, a eso hay que siempre revisar. Realmente uno tiene un protocolo, revisa, va tiqueando las que mandó, ¿no es cierto? Y también tiene, a veces hay un documento donde uno firma, ¿ya? Uno cuando empieza a tiquear y firma el documento. Si uno firma un documento, generalmente no tiene por qué olvidarse alguna de las fases, ¿ya? Pero son bastantes imágenes, ¿ya? Consideraciones generales, distender paredes del estómago, lo mismo. ¿Qué pasa? ¿Cómo distingo? Yo distiendo las paredes del estómago tomando 400 ml de agua antes del examen. Y eso es para todos los exámenes de abdomen y pelvis contrastados, ¿ya? Porque si no les doy esta agüita, el estómago aparece, es como un globito desinflado, o sea, con las paredes totalmente pegadas juntas y parece que estuviesen las paredes engrosadas, y no. Ustedes le dan agua, el estómago se distiende completamente y las paredes son delgaditas del estómago, normalmente miden como 2, 3 milímetros, ¿ya? Si las paredes llegasen a tener un espesor mayor, que eso se puede ver con el agua, ¿no es cierto?, dentro, también se puede hacer un diagnóstico con el estómago distendido. Se recomienda realizar una fase tardía en aproximadamente 7 minutos para lesiones ubicadas en las glándulas suprarrenales, ¿ya? O 15 minutos en las lesiones ante lesiones de lavado lento, ¿ya? Como son el tumor raro que aparecía en el hígado, ¿ya? Entonces, eso hay que tenerlo también presente. Si usted ve un nódulo suprarrenal, los suprarrenales son unas líneas, una I invertida, que son dos líneas prácticamente, y esas dos glándulas suprarrenales, derecha o izquierda, que tengan una zona nodular, hay que tomarle una tardía de 7 minutos. Hay que recalcar acá que entre la fase arterial, anoten eso porque no está acá, la fase arterial se hace con un delay se llama un retardo, y no está al lado, así que anótenlo o lo están grabando. La fase arterial, dependiendo de cada paciente, ¿no es cierto?, de la edad del paciente, es entre los 25 a 30 segundos, ¿ya? Y se deja amarrada esa fase arterial con la fase venosa, ¿ya? En el equipo mismo hay un paréntesis, ¿no es cierto?, ahí, lo deja ligada a la corona, a la venosa, y la venosa se realiza inmediatamente, pasaron los 30 segundos, se hace una espira, ejemplo, de 10 segundos,
30, 40 segundos, se llegaron a salir las imágenes. Inmediatamente, entre los 70 y los 80 segundos, se hace la fase venosa. ¿Ya? O sea, con la misma inyección, ya les dije, la inyección se inyecta, ¿no es cierto? Y se le da al equipo, igual se deja ligado con la bomba inyectora, y se le indica que la exposición tiene que ser a los 30 segundos después de puede ser 25 si el paciente es joven, ¿ya? Pero más o menos ejemplo, un paciente de la tercera edad, que es lo más habitual que parezca. A los 30 segundos se hace el arterial. Y el arterial, cuando ya quedan 25 segundos, aprieta el botón de disparo y el mismo equipo les da las instrucciones: respire profundo, aguante, 25, 26, 27, 28, 29, 30. A los 30, pum, aparece el disparo. Respire, aguante, 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 aguante. Duran 10 segundos más o menos las exposiciones. O sea, hasta que termine la exposición arterial va a llegar a los 40. Y el mismo equipo va a esperar 40, 41, 42, 43, 44, 45 y va a llegar al 68, perdón, va a llegar a 64, 65 y el mismo equipo le dice: respire profundo, aguante, aguante, y más o menos eso llega a los 70 segundos y hace la expira, que es más larga, que dura como 15 segundos porque es completa, hace la expira o el recorrido venoso, ¿ya? Entonces, siempre están ligadas la arterial a la venosa. Y de ahí ya el paciente, uno va y puede entrar a la sala, ¿ya? Después de los 80 segundos, no puede entrar entre medio porque entre medio es muy corto el lapso. Entre la arterial y la venosa nunca se entra porque es muy cortito el lapso, entonces uno puede quedar adentro y el equipo está automatizado y el equipo le puede disparar a usted si está dentro de la sala, ¿ya? Entonces, entre la arterial y la venosa, después de la venosa, entra a la sala y pregunta al paciente cómo se siente. Y ahí usted le dice que va a esperar 2 minutos, 3 minutos más para hacer la última pasada, la última fase, ¿ya? Uno para nosotros es fácil, pero para el paciente es más práctico que le diga a los 2 minutos más le vamos a hacer una pasada. El paciente lo entiende más que yo le diga le vamos a hacer la siguiente fase, ¿ya? Por eso el vocabulario que yo a veces trato acá es técnico y también lo que le indico al paciente. Fase para nosotros es una pasada tardía, ¿no es cierto? Pero para el paciente es una pasada por el equipo de rayo, 2 minutos más, ¿no? 3 minutos más, perdón, ¿ya? Entonces, volvamos a recorrer. Vamos a recordar. Fase arterial, 25 a 30 segundos. Fase venosa, 70 a 80 segundos. Fase tardía, 3 minutos. ¿Ya? Pueden ser 4, pueden ser 5. No es que sea un tiempo así tácito, ¿ya? Pero los que tienen que ser respetados son la arterial y la venosa. Arterial, 25 a 30 segundos, y venosa, 70 a 80 segundos. La tardía pueden ser 3, 4 minutos, ¿ya? Pero cuando aparecen lesiones como las suprarrenales, la tardía no la hago a los 3 minutos, sino que la hago a los 7 minutos. Y si aparecen esa lesión de Class, esa lesión rara, un tumor, digamos, que está en el hígado, se hace a los 15 minutos. ¿No? El paciente se queda esperando ahí en la salita, ¿ya? En la camilla. Eso con respecto a lo que es trifásico. Después dice, hay un protocolo también para otras enfermedades, que es el protocolo sin contraste, fase arterial y fase venosa, donde no se hace la tardía, ¿ya? Ejemplo, tumor de páncreas. Cáncer de páncreas, ¿ya? Aplicaciones clínicas en lesiones pancreáticas. Se hace sin contraste, arterial y fase venosa. No es necesario la tardía, ¿ya? Entonces, aplicaciones clínicas, lesiones pancreáticas, cáncer de páncreas u otra lesión focal pancreática de naturaleza indeterminada. Quiste, absceso, etc. Pancreatitis también. La pancreatitis es una lesión más o menos habitual en pacientes que, ejemplo, acá se abusa de la buena mesa, ¿no es cierto?, del alcohol, y eso lleva al paciente a una enfermedad que se llama pancreatitis aguda, que es una inflamación del páncreas. Aquí tenemos la cual el páncreas, el cuerpo, ¿no es cierto?, la cabeza, bueno, acá hay un tumor. Y es una lesión grave también, hay que tratarla, o sea, hay que tomar el examen y si el paciente tiene pancreatitis con las imágenes radiológicas, el paciente se hospitaliza inmediatamente y, bueno, quedan con régimen cero, no puede comer nada, solamente se trata médicamente con medicamentos, ¿no es cierto?, y régimen cero prácticamente en pancreatitis. Y después el paciente tiene que ir a controles también, después del post-tratamiento, a controles tomográficos también, ¿ya? Después tenemos la ictericia obstructiva.
eso también tienen que tenerlo relacionado con por qué ictericia obstructiva, si la ictericia es del hígado, ¿ya? Pero las ictericias obstructivas, un gran porcentaje, son secundarias a una pancreatitis, ¿ya? Y secundarias a una pancreatitis por cálculos del colédoco. Miren, pues, lo que puede provocar un cálculo que se quede impactado en el colédoco, que es una patología biliar, y ustedes tienen que saber que el colédoco desemboca en la segunda porción del duodeno y también desemboca con el conducto pegadito al conducto pancreático. Si un cálculo se impacta en la zona del esfínter de Oddi, ¿no es cierto?, que es donde están los dos conductos que llegan a la segunda porción del duodeno, esa obstrucción puede provocar una obstrucción biliar, en este caso una ictericia obstructiva, eso se llama obstrucción biliar, se denomina ictericia obstructiva, en el cual el paciente se hace notar con ictericia porque se pone amarillo. Se pone amarillo, toda la piel amarilla, ¿no es cierto?, la parte blanca de los ojos se ponen amarillas, ¿no es cierto?, y eso porque el paciente está causando una obstrucción biliar, que también, ¿no es cierto?, lleva a que, como se está obstruyendo el colédoco, también se obstruye el conducto biliar, ¿ya? Y eso, para eso se toma, a eso se le denomina igual pancreatitis, es como una pancreatitis secundaria a una obstrucción, a una ictericia obstructiva, ¿ya? Entonces, y esto está ligado, ya está, digamos, está la pancreatitis con la obstrucción, la causa de la pancreatitis generalmente acá en Chile es porque hay un cálculo que se impacta ahí en el ODI. Entonces, bueno, para eso también van a haber algunos temas de estudio. Ojalá que el estudiante ojalá lo diserte a sus compañeros. Ya vamos a ver esa posibilidad. ¿Ya? Ustedes no están impedidos si yo les pido una disertación a que me expongan en vivo, ¿no? Y con rostro descubierto y todo, ¿no? ¿O hay algún reglamento que diga que no los puedo exigir en ese sentido? ¿Alumnos? Lo mismo que se hacía en la universidad. Ustedes ponían un tema. Han expuesto temas ejemplo, a rostro, ejemplo, lo que estoy haciendo yo ahora. Ahora, espérenme, acá. Acá yo me presento y ustedes me disertan. ¿Lo pueden hacer o no? Profe, creo que no se puede hacer exposiciones mostrando la cara. Lo que sí hemos Ya, hecho han sido videos, lo hemos grabado y ya, exponiendo algo. No sé ya, si esa es una opción. ya. Video entonces. Espera, video. Es más trabajo para ustedes. Yo preguntaba nomás. Porque eso es más trabajo para ustedes. En cambio, la exposición, ustedes pum, quedan desocupados al tiro. En cambio, el video tienen que grabar y a veces repetir, es más trabajo para ustedes. Pero si no se puede, hacemos el video grabado, ¿ya? Profe. Y ese video grabado lo subimos o ustedes mismos lo pueden subir, no ustedes. Sí, yo les abro. Sí, para ejemplo, yo llego a una clase, ejemplo, ya, pancreatitis va a tocar, ¿ya? Le tocó a Yubisa con, ejemplo, acá, con, qué sé yo, Diego Fernández, una cosa así, ¿ya? Y ustedes, los dos me ponen, entonces ustedes desde su casa, yo les abro el compartir pantalla y me lanzan el video, ¿ya? La idea es que los escuchen sus compañeros. ¿Se puede o no? ¿Lo han hecho así? ¿O simplemente le mandan el video al profesor? Porque si lo envían al profesor es válido, pero También lo hemos es hecho muy así, egoísta. profe, ¿Ah? pero sin rostro, o sea, hablando nomás. Así como estamos en clase, le ¿Ya? toca a uno, después le toca al otro. ¿Ya? No, pero en video, sí, yo quiero el video. Pero sin... Porque el video me da la opción a que, ejemplo, ustedes acabo de estar mirando, yo las clases nunca leo ni un texto, ¿entiendes? En cambio, el alumno, yo quiero saber si el alumno me está leyendo un texto al lado o no. ¿No es cierto? Uno se da cuenta al tiro, o sea, yo estoy acá mirando, usted me está mirando, usted se da cuenta al tiro si yo leo al lado. Ejemplo, estoy leyendo algo acá. Santander, Mendoza, Soriano, Guerrero, Martínez. Estoy leyendo. Entonces, yo quiero tener la certeza que no me están leyendo al lado. Simplemente se aprendió el tema, que es un tema cortito en realidad. Si no, yo no voy a pedir son 5 minutos por alumno, nada más. Son 10 minutos por exposición. ¿Ya? Entonces, para eso mejor el video. Si el alumno me dijo que el video se puede, me hacen un video. ¿Ya? Por eso quiero ir tanteando ese tema, porque ese tema vale un 10%. Bueno, esto yo lo hacía con los estudiantes en la universidad con la exposición, ¿no es cierto? Y se le ponía una nota por la exposición y una nota por el resumen que me mandaba del trabajo. Y ese resumen también era para todos los estudiantes, para los compañeros, ¿ya?
El resumen tampoco no eran más de 3 páginas, ¿ya? Me interesaba la parte técnica y una breve descripción de la patología en el sentido de que de la definición y la categoría, o sea, las clasificaciones que tienen cada una de ellas. Por ejemplo, pancreatitis tiene clasificaciones. Pancreatitis tiene una clasificación que se llama Baltasar 1, 2, 3, 4, o A, B, C, D, E, ¿ya? Bosnia, por ejemplo, quistes renales, tiene una clasificación, hay que explicar la clasificación, ¿no es cierto? Y son términos cortitos, que nos interesa a nosotros saber la patología y saber también qué protocolo vamos a utilizar. Entonces vamos a dejar video, voy tomando apunte de a poquito nomás, solamente video, 5 minutos por alumno, 10 minutos y un resumen. También eso, que yo no quiero recibir nada, o sea, que ustedes se lo pasen, bueno, yo recibo una copia y las otras copias se las envían a los compañeros. ¿Ya? Con respecto a los trabajos, los temas son cortitos, me entregan una parte escrita que son 3 páginas, no es más. Yo le voy a indicar las cosas que quiero que realcen en ese trabajo, y en la exposición entonces va a ser en video grabado, ¿ya? Y después yo lo voy a dar los temas, ¿ya? Pero me interesa ir indagando con esta nueva forma de hacer evaluaciones, ¿ya? Ese trabajo que hicimos, no lo hice, de laboratorio, que fue, digamos, de poner imágenes, primera vez que lo hacíamos, e incluso generalmente les conté yo que ese trabajo era una lámina, preguntaba por 4 o 5 estructuras anatómicas, aquí tuve que hacer con una solamente, ¿ya? Y también era por temporizador, o sea, con tiempo determinado para cada lámina, cosa que en este caso yo lo hicimos solamente para una sola alternativa. Entonces, cuesta trabajar con esta fórmula, ¿ya? Entonces, los temas los vamos a hacer entonces en video grabado, ¿ya? En video grabado. ¿Ustedes han hecho trabajos ya, no es cierto? Los profesores le han pedido trabajos hechos con video grabado, ya tienen experiencia. ¿Alumnos tienen experiencia, no? Sí, profe. Sí, el semestre pasado hicimos un video para patología imagenológica. Ah, perfecto. Igual como usted dice, nos ¿Mm? daban una patología y cada uno tenía que exponer. Ya, En ese caso era personal, po. ya. Y, No, y hablaba de la patología, el tratamiento, etcétera. claro, no, acá no hay tratamiento, solamente es la patología y digamos, el por qué tiene que ser con este protocolo, ¿ya? Con el protocolo tanto, ¿ya? Bueno, yo lo voy a indicar eso también más adelante, si estoy haciendo un sondeo más que nada, porque como esto es primera vez y la única forma de conversar con ustedes a través de esto, ¿ya? A pesar que están grabando esto, que no es clase, pero importante ponerse de acuerdo cómo vamos a evaluar esa parte que son trabajos que en realidad es para que los ayuden a ustedes más que nada, ¿ya? Y pero ustedes ya han visto las patologías, pancreatitis, ictericia obstructivas, y después van a aparecer otras más, y apendicitis, qué sé yo. Bueno, en escáner ya vimos ya en cráneo, también puede entrar sinusitis, puede entrar accidente cerebrovascular isquémico, ¿entienden? Cualquiera de los temas, pero por patología, ¿ya? Bueno, si ya lo han hecho, eso más o menos a grandes rasgos los trabajos que vamos a realizar, ¿ya? ¿Qué hora es ya? 4. 10 minutos terminamos, ¿ya? Espérame. Entonces, yo les voy a dar el listado la próxima semana y voy a dar, no sé si ustedes por afinidad trabajan duplas, me pueden mandar por afinidad duplas, y yo después a las duplas les doy el tema. O quieren que yo simplemente determine las duplas, porque a lo mejor a ustedes no tienen afinidad, algunos no están muy, no sé por cómo trabajan ustedes. Lo ideal es que ustedes me manden ustedes mismos unas duplas a su compañera Yubitsa y después a esas mismas duplas yo les doy un tema determinado. ¿Entendido, no? Sí, profe. ¿Sí? Entonces ustedes para afinidad fijan duplas. 2 nomás, ¿ya? 2 alumnos, ¿ya? Y me lo mandan con su compañera hoy día o fin de semana, hasta fin de semana porque yo el lunes les voy a dar los temas, ¿ya? Y yo a cada dupla les voy a dar un tema. Se los mando igual con su compañera para que ustedes tengan el tema y les voy a dar una fecha también la próxima semana. No es para 15 días, por lo menos para 20 días más, ¿ya? Y eso, y me mandan, ya. Y la clase grabada, como va a ser de 10 minutos, en 10 minutos por reposición de estudiante, y tienen que ser oídas por sus compañeros, vistas por sus compañeros. En una clase podemos además hacer 5. 5. ¿Sí? 5, en una semana 10, ¿sí? 10 temas, ¿sí? De más, ¿ya?
6 temas incluso podemos hacer en un día. 12 temas en una semana, en unas 2 días, ¿sí? 12, 24, ¿sí? Sí, vamos a hacerlo así, ¿ya? 10 minutos. Incluso le vamos a cortar los tiempos, ¿ah? 10 minutos es mucho. 8 minutos le vamos a poner. Bueno, ahí les voy a dar el tiempo, ¿ya? Como van a hacer videos, ustedes en el video tienen que acotar el tiempo. No pueden explayarse mucho tiempo. Bien, pues vamos a hacer 5 minutos de clase y terminamos, ¿ya? Ya, entonces el páncreas, dije, esta ictericia obstructiva tiene directa relación por la anatomía que tiene la vía biliar, que desemboca junto con la vía pancreática, ¿ya? El conducto pancreático se llama de Wirsum, ¿ya? Conducto pancreático o de Wirsum, y el otro, el conducto biliar, se llama colédoco. Y los dos desembocan en la misma altura, por eso que cuando hay ictericia obstructiva también se pide un TAC de tórax por pancreatitis, ¿ya? O sea, un TAC de tórax, de abdomen y pelvis por pancreatitis. Lo que están viendo en pantalla ustedes es un corte axial de abdomen, se ve la parte hepática, el lóbulo derecho, la vesícula biliar que es hipodensa, es líquida, ¿no es cierto? Este es el páncreas, tiene la cola del páncreas, tiene el cuerpo del páncreas y la cabeza, donde hay impactado, hay una gran lesión multiquística, ¿no es cierto? Hipodensa y tiene hiperdensidad en algunas partes, ¿ya? Que marca la presencia de un tumor de páncreas, ¿ya? Aquí tenemos la arteria aorta en una fase arterial, porque solamente está contrastada la arteria y no la vena cava, por eso uno puede ir distinguiendo y viendo la diferencia de lo que es una arterial de una venosa. Si hubiese sido una fase venosa, esto hubiera estado también blanco, ¿ya? O hipertenso. Y acá vemos el riñón que tiene una inyección por la periferia, que se llama la zona cortical, ¿ya? Y también indica que está inyectado solamente la parte cortical. Acuérdense que la sangre llega a los riñones a través de la arteria renal y llega a la periferia, porque ahí están los nefrones, la parte periférica, ¿ya? Y después, si no se alcanza a filtrar, se devuelve nuevamente y se devuelve por las venas renales, ¿ya? Entonces acá tenemos una fase arterial, ¿ya? Entonces eso más o menos lo que se ve en anatomía del abdomen. Lo que es negrito es grasa, esto es grasa peritoneal, esto es el vaso, ¿ya? Acá tenemos el colon descendente, el estómago está replagado, tiene agua y tiene un nivel entre aire y agua, para que estén viendo, el paciente si tomó agüita antes el estómago se distendió, ¿ya? Y acá tenemos el antro pilórico. Si todo lo que tiene gas es víscera, ¿ya? Ese es el estómago y ese es el antro pilórico, ¿ya? Y aquí tenemos parte del duodeno. El duodeno siempre abraza a la cabeza pancreática. La cabeza pancreática tiene bastante volumen. Es más o menos para hacerle un avance de lo que es anatomía axial de abdomen, que no es tan compleja como la de cerebro. La de cerebro es más compleja estudiarla que esta parte, porque aquí esta grasa que está en el peritoneo diferencia bastante las estructuras que estamos viendo, ¿ya? Listo. Entonces eso es importante recalcarlo, ¿ya? La grasa es hipodensa, acuérdense. El aire es más hipodenso. Y las estructuras contrastadas, el yodo tiene una hiperdensidad, en este caso está contrastando la arteria, esta es una arteria renal derecha, arteria renal izquierda. Y la vena, como es un momento arterial, no se alcanza a visualizar muy bien tampoco, ¿ya? Rango de estudio, si es para estos casos por un tumor, perdón. Fase sin contraste y arterial, abarcar completamente hígado y riñones. Este es un examen de abdomen, netamente hígado y riñones solamente, o sea, hasta las crestas ilíacas, ¿ya? Fase venosa, perdón, la fase arterial, la sin contraste de la arterial es corta y la fase venosa igual es larga. ¿Por qué tiene que ser en pancreatitis dice, ¿qué tiene que ver el páncreas con la pelvis renal? Uno dice, pero ¿por qué tengo que estudiar hasta la pelvis renal? La pancreatitis o los tumores pancreáticos dan exudados líquidos, ¿ya? Que pueden abarcar la parte peritoneal, ¿ya? Entonces, como el peritoneo es largo, llega hasta la pelvis, el exudado líquido que puede, digamos, provocar la pancreatitis o un tumor pancreático, puede avanzar hasta la zona pélvica. Generalmente queda alojada en la zona detrás de la vejiga, ¿ya? Por eso que se tiene que ver hasta la pelvis. ¿Por qué se dice hasta la sinusitis pubiana? Porque el páncreas da un exudado líquido hacia el peritoneo. Y por gravedad, el peritoneo baja hacia la parte posterior y llega hasta la parte baja, ¿ya?
Bueno, después cuando veamos peritoneo hay que hacer una división de lo que se llama peritoneo, de lo que se llama retroperitoneo. Esta zona de acá, por si acaso, si hay líquidos del páncreas que llegan a esta zona, llegan hasta por acá nomás, que se llama una fascia renal. Porque esto de acá se llama retroperitoneo y está aislado completamente por una fascia, por una capita del peritoneo. Por eso después del peritoneo bajan los líquidos hasta la pelvis, no se ubican acá, ¿ya? Cuando se ve afectada esta grasa retroperitoneal es porque la lesión es renal, o del retroperitoneo, ¿ya? Eso tienen que tener. Bueno, cuando veamos anatomía abdominal vamos a dar cuenta de lo que es esa fascia, la que divide el peritoneo del retroperitoneo. La inyección acá es igual que las anteriores, de 100 ml, de 2 a 3 ml por segundo. Las reformaciones y envío de imágenes son de corte de acero de 3 cada 3 en las fases sin contraste, de 3 cada 3 en la fase arterial y de 3 cada 3 coronales y axiales en la fase venosa, ¿ya? Consideraciones generales, igual distender paredes del estómago previamente a la adquisición, que son 400 ml de agua. ¿Qué pasa con un paciente que tiene, ejemplo acá, es un cáncer de páncreas, por lo tanto pudo tomar agua? ¿Ya? ¿Qué pasa con los pacientes que tienen pancreatitis? ¿Ya? El paciente de pancreatitis aguda, bueno, acá bueno, hay una observación, dice, explorar región pélvica en busca de colecciones líquidas, ¿ya? Por eso que le dije, el páncreas da colecciones líquidas y pueden llegar a ocupar la zona peritoneal y generalmente bajan hasta la pelvis, ¿ya? Cuando hay pancreatitis, esta recomendación no se puede hacer. Cuando hay pancreatitis aguda, el paciente, el síntoma mayoritario es obviamente un dolor abdominal, agudo, muy fuerte, y a la vez también náuseas. Usted le da a tomar un sorbo de agua, el paciente lo vomita. En todo caso, hay que poner en observación en la orden médica, que el médico lo va a entender, ¿ya? El paciente no tolera tomar líquido, está en un estado nauseoso, ¿ya? Entonces el médico lo va a entender porque los pacientes con pancreatitis aguda no toleran agua. Vomitan todo, ¿ya? Bueno, ahí el alumno preguntaba qué es lo que era un Pilotac. Pilotac es una cosa y Urotac es otra cosa, por si acaso. Pilotac es un examen netamente simple. Yo creo que vamos a llegar hasta ahí para dar el inicio la próxima semana, para el lunes, ¿no es cierto?, para empezar con esto. El Pilotac es un examen hoy en día que más se toma, sobre todo en Arica, ¿no? ¿Por qué? Porque la aplicación clínica es esto, urolitiasis, ¿ya? También tiene estas aplicaciones, que la ITU, a repetición, infección en tracto urinario a repetición, hidrouretronefrosis, que es una dilatación de la perirenal, del uréter y del riñón, ¿ya? Y hematurias en estudio que generalmente son ocasionadas también por cálculo, ¿ya? Pero mayoritariamente es el diagnóstico que se hace la Pilotac, ¿ya? Yo les dije que esta Pilotac reemplaza a la pielografía que se hacía antes en radiodiagnóstico con contraste endovenoso. Aquí no se coloca contraste, solamente se hace una fase simple. Ya, vamos a llegar hasta aquí, niños, ¿ya? ¿Alguna consulta? Están las notas en internet y están también para que ustedes puedan revisar su prueba, ¿ya? Para que ustedes puedan revisar su prueba, ¿ya? ¿Alumnos, alguna consulta? ¿Alguna consulta? Alumnos, ¿alguna consulta? Acuérdense que tienen que mandar duplas de afinidad, ¿no es cierto?, con su compañera, para yo entregarles los temas de investigación, para que puedan hacer un trabajito corto y grabado, ¿ya? Y yo después les voy a indicar, hacer las indicaciones específicas del trabajo. ¿Alguna consulta, alumnos, para dejarlos? No, por mi parte, profe. ¿Todo claro? Sí. ¿Sí? Por si acaso participaron hoy día 15 alumnos, ¿ah? Después, y estos alumnos quedan en lista. Bueno, yo no puedo pasar lista, pero igual quedan acá en la memoria de la Zoom, ¿ya? Consultas, alumnos, ninguna más, ¿no? No, profe. ¿No? No, profe. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Nada en duda, nada que cualquier consulta la pueden hacer nomás en forma simple, ¿ya?
Quedó pendiente la imagen, la vamos a ver en taller, lo que es el vidrio esmerilado. El lunes vamos a hacer ya, vamos a empezar a ver tórax, ¿ya? Y en tórax lo primero que vamos a ver es eso, porque en realidad es la patología que hoy en día está más repetitiva y la que está en boga, que es la neumonía por COVID. Que en realidad es una neumonía, cuando usted busca en los textos, neumonía viral, porque no existe en la literatura, o sea, hay literatura actual, muy actual, de neumonias por COVID, ¿ya? Si usted lo encuentra mejor, pero también hay otra anterior que se llama neumonía por virus, ¿no? Neumonía viral, ¿ya? Como este es un tipo de virus, es más o menos una neumonía viral, ¿ya? Niños, ¿estamos listos? ¿Nada de consulta? ¿Ninguna consulta? ¿Alumnos? ¿Nada? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Todo bien? Sí, profe, todo claro. ¿Todo claro? Perfecto. Entonces, nos vemos el lunes, ¿ya? Y, por favor, Yubitsa, el alumno que tampoco te vi. Ya, hoy día voy a saber el alumno que faltó, yo traté de ponerme en contacto con él, ¿ya? No te dejo saber. Solamente las duplas, por favor, ¿ya? Ya, profe. Listo, pues. Que estén bien, niñas, Gracias, profe. niños. Nos vemos. Gracias, profe, chao. Bien, chaito, que Gracias, estén bien. profe, Buen chao. fin de semana.